Combinación Clave presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. Estamos ya comenzando El Mostrador en la Clave. Con nosotros Santiago Escobar y Mirko Macari. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a los auditores. Viene preparado para todo, Mirko, hoy día. Viene a matar. Viene a matar. ¿Te gustó mi camisa? No, la camisa está bonita. Es un homenaje a Elvis, creo yo. No, este es de cantante Sábado Gigante, estilo Luis Dimas. ¿Cómo se llama? Roberto Viking Valdés. ¿Te acuerdas tú, Roberto Viking Valdés? Bueno, me acuerdo de Roberto Viking Valdés. No, pero... el cantante Las Madres. Sí, no, pero... Oye, bueno, ahí... Que murió don Andrés Elwin. Me siento achuchado yo. Sí, no... Bueno, ese es un tema que yo creo que es bien importante cuando muere una persona y genera instantánea reacción de adhesión transversalmente. No he escuchado nada, ni siquiera ni los termocéfalos han puesto un Twitter que... no solo lo que hizo, no voy a ser yo quien lo vaya a decir acá porque hay demasiada historia que tú probablemente lo conociste más que yo. No solo lo que hizo, sino cómo lo hizo, y eso es lo que lo constituye en un héroe. Esos héroes de verdad, porque no son los héroes que buscan pantalla, que buscan protagonismo, hacen las cosas en una coherencia muy extraña, de vivir muy coherentemente con lo que tú crees y jugártela cuando esa coherencia está enfrentada a sufrir grandes perjuicios y todo tipo de cosas que son peligrosas. Entonces ahí tú tienes un tipo que es una rareza en mirar, sobre todo a partir de lo que es la fauna política hoy día, ¿no? Entonces ahí su figura, uno dice, claro, genera una suerte de utopía de lo que debería ser la política, el ejercicio de la política, el oficio de la política, eso. Sí. Mira, yo creo que no solamente eso, sino que de alguna manera también llama la atención sobre el anonimato de héroes civiles, ¿no? O sea, hay gente que vive su vida de una manera heroica, muy cerca del pensamiento colectivo y muy alejado, como dice Mirko, de la parafernalia y todas estas cuestiones de la cámara, etcétera. Y bueno, estamos llenos de estatuas, monumentos, etcétera, de una serie de gente, y estos héroes civiles no tienen repercusión, no, excepto en un colegio, en alguna parte, etcétera. Yo creo que la cosa más solitaria que he visto alguna vez es un monumento en Quito, era una efigie, una estatua en la ciudad de Quito, que decía Ladislao Milor, creo que era, poeta húngaro. Nadie sabe quién puso y en qué momento pusieron esta cosa y quién era este caballero. A alguien se le ocurrió y lo puso, ¿ya? Y se quedó ahí. Puede haber sido un poeta muy importante, en fin. Y yo creo que nosotros tenemos sobrepoblado el centro de Santiago. Yo sacaría una cantidad importante de las estatuas, de todo el estatuario que hay en el centro, y lo llevaría a los barrios donde debería la gente cuidarlos y quererlos si efectivamente han sido tan solidarios con la gente. Alwin no va a tener una estatua en esa zona, pero de alguna manera hay ahí un contrasentido en la vida pública también, ¿no? Tenemos abarrotada la ciudad de cosas que no entendemos. Sí, hay que decir un par de cosas de Andrés Elwin que quizás es bueno recordar. Durante mucho tiempo se discutió, y se sigue, algunos todavía siguen con esa discusión, sobre si el Partido Demócrata Cristiano había o no había apoyado el golpe militar y posteriormente los primeros años de la dictadura. Creo que eso es una discusión bastante burda, bien pueril, porque ¿de qué forma se observa que eso sucede? Se observa cuando eso sucede
de cómo se recibe al nuevo gobierno, si se le prestan o no se le prestan militantes para que constituyan y hagan carrera. Todo eso lo hizo el Partido Demócrata Cristiano. Pero también se ve quienes se oponen. Y hubo por lo menos 13 personas que firmaron una carta un día después de producido el golpe militar, condenando tajantemente esa interrupción de la democracia, y uno de esos firmantes fue Andrés Elwin. No lo fue su hermano, Patricio, fue Andrés. Y creo que eso marcó un camino, por lo menos yo todas las veces que lo conocí y las veces que lo entrevisté, un camino de una coherencia democrática en ese sentido intachable. Y era el Elwin que no causaba tanto alboroto alrededor. Fue relegado también Elwin, sí, claro. Andrés Elwin, en algún momento donde hubo durante la época de la dictadura esta idea de que ya no tenía que tener presos políticos en cárceles en Santiago, sino que distribuidas por todo el país, y se relegaron a centenares de personas. En un momento él fue relegado en Guayatire, entonces se llamaba la región de Tarapacá, era parte de la región de Tarapacá. Pero fue una persona que siempre fue, por lo menos, extraordinariamente, yo diría, clara en términos de su posición frente a la dictadura, pero era lo menos violento que yo he conocido en persona. Sí, una paz interior evidente. Salvaje. Sí. Bueno, tú dijiste, yo creo, la palabra exacta. Si uno quiere definir coherencia, tendría que pensar en este señor. Así que, bueno, me imagino que van a haber montones de reconocimientos hoy día. Y va a ser interesante. Bueno, si quieren hacer un museo de la democracia, podría ser Museo de la Democracia Andrés Elwin, porque no me imagino un mejor nombre. Perdónenme, más prístino. Pero es el último pantano en el que se me acaba de meter el presidente. El presidente sale de una maraña, de un matorral, y se mete en un pantano. Pero era eso, va a salir. Pero es que nadie puede salir en la dirección incorrecta. O sea, se metió en un pantano. ¿Tú te imaginas lo que es un museo de la democracia? La baraola que se da de... No solamente la baraola, sino además el significado histórico, en fin. ¿Qué es lo que quieren poner ahí adentro? ¿Qué quieren poner adentro? ¿Qué quieren recordar con el Museo de la Democracia? Perdóname, pero... Sí, pero recuperar... Es una piñera y cosa más, con todo respeto a la creatividad del presidente. Es una medida de corto plazo. Te permite salir del tema del Museo de la Memoria, te pone la conversación en la peor semana que ha tenido el gobierno desde que asumió, te saca este palo con caca que es el Museo de la Memoria para la derecha y te lo tira para el otro lado. Y para el otro lado, entonces funciona porque la élite política va a ser en general receptiva a la idea de autoerigirse un museo, porque la transición y la más exitosa. En general sí le encanta hacerse loa. No, Mirko, la élite política, digo, no es que haya sectores que no, pero a los que él le interesa tener a los Burgos, a los Walker, eso, felices de conmemorar el triunfo de la recuperación democrática. Yo creo que no va a ser, y lo planteé en la editorial, yo creo que no va a ser porque el Museo de la Democracia, por definición, es un país que vive la democracia, no necesitas entrar a una sala. Si es que tú vas a Suecia o vas... Pero dime de lo que habla y te diré lo que te falta. Bueno, pero escúchame, no, es que, te repito... No escuché tu editorial, lo lamento. Pero los museos de la democracia, ¿qué muestran? ¿Qué muestran? La única cosa que va a pasar es que va a ser un museo de los derechos humanos 2. Va a ser, eso estoy con Santiago, porque vas a mostrar el contraste. Estoy de acuerdo, pero eso. Antes de que se haga, viene una conversación y ahí se alinean. Si no se trata de que se haga. Se va a sepultar más rápido de lo que tú decís, Sebastián Piñera. Pero le sirve para salir de la semana, si no va más allá de eso. Mejor tampoco. El mamocho navegable. Que la vieja promesa de Piñera que no se va a cumplir nunca. Bueno, pero esa por lo menos tenía sentido. Y tenía mucho sentido. Las ciudades con ríos de verdad, ríos que efectivamente funcionan, son prosperan, pero brutalmente, y son además
maravillosas. ¿Qué crees que sí, maravilloso. Oye, pero a propósito de la coherencia de Andrés Aylwin, creo que sí es importante e interesante lo que ocurrió, que no lo alcanzamos a comentar el viernes, porque fue el viernes en la tarde, el texto que publicó Gabriel Boric, ¿no? Enfrentando a la izquierda a la búsqueda de coherencia en el discurso de los derechos humanos. Yo creo que es interesante porque reafirma que Boric es quizás el liderazgo en general, te diría que es menos predecible y que tiene algunas cosas más interesantes, destaca por sobre la media sin ningún lugar a dudas. Bueno, y deja girando, ¿no? Ahí al Frente Amplio y a toda la izquierda en torno a una búsqueda de coherencia que efectivamente no hay, que no es homogénea, y de todo hay gente que es más crítica de la situación de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que efectivamente es una agenda que potencia la derecha, que le da mucha fuerza, pero en base a realidades también, ¿no? A una base de realidad que tiene un fundamento que es innegable, independiente de que se sobreabusa de eso como un argumento político. Y bueno, y terminó la cosa en Chilezuela, pero bien Boric, porque hace que nos giremos en círculo en torno al tema de los derechos humanos, porque si tú tienes algo que de las características de la discusión que se dio la semana pasada es que todos giraron en círculo, los discursos son predecibles, los tonos son predecibles, los alineamientos son predecibles, no hay nada nuevo, y entonces como el día de la marmota, en un tema que el país vuelve y vuelve y vuelve sin avanzar, y entonces aquí sí, aquí va a instalar de cara a toda la conversación que viene fundamentalmente aquí al 11 de septiembre, un factor nuevo. Efectivamente, la izquierda, si no renueva ese discurso y no se actualiza y se abre, ¿no?, a tener un estándar único, va a ser un flanco electoral fácil de la derecha por el tema de Venezuela y de Nicaragua. Bueno, fíjate que es curioso cómo se dan una relación argumental casi idéntica en dos personas que son de alguna manera algo rebeldes dentro de sus propios sectores. Uno es Gabriel Boric, como tú dijiste, el otro es Jaime Belolio. Jaime Belolio dijo casi lo mismo, pero al revés. Dijo, nosotros no podemos criticar a Venezuela o criticar los derechos humanos en Nicaragua y quedarnos callados sobre los derechos humanos y lo que pasó en Chile. O contextualizarlos. Claro, o contextualizarlo de otra manera o justificarlo. Si es que solamente tenemos fuerza, decía Belolio, para poder decir ese tipo de cosas, si es que antes miramos los derechos humanos en Chile y los condenamos absolutamente. Que es más o menos lo mismo que planteó Boric, que dijo, no puede uno ensalzar la batalla contra la dictadura y condenar las violaciones de derechos humanos acá y después hacerse tripas corazón en otros países del mundo. Pero mira, yo creo que hay una cosa que no está suficientemente discutida en la izquierda latinoamericana y en la izquierda chilena. Han habido atisbos de llevar este tema en algunos autores. Jorge Castañeda escribió un libro sobre el tema. Pero yo de verdad creo que el pensamiento político de la izquierda latinoamericana y también de la izquierda chilena vive anclado primero en la idea de la legitimidad de todos los medios para alcanzar el poder. No ha hecho una crítica de las armas de verdad, porque eso implica entonces mirar el concepto de mayorías, minorías, hegemonía política, etcétera, y juego político interno. Y de alguna manera ha ido trasvistiendo, ¿no es cierto?, su visión sobre el uso de la fuerza y el camino, digamos, de la insurrección para alcanzar el poder político a través de, yo diría, lo que llamo la comunización del poder dual. Es decir, esta teoría del poder dual, que tú convives con un poder que es autónomo dentro de la democracia hasta que horadas totalmente el Estado y te haces del poder, que era la vieja teoría, ¿no es cierto?, de aquellos que participaban en política, pero también se preparaban para el enfrentamiento final. Foquismo casi, se parece. Casi. Y la llevas a una visión de las regiones como
el elemento autónomo, la participación colectiva es una participación casi insurreccional sobre el poder central, etcétera. Yo creo que hay una falta, de verdad, de un debate de fondo sobre esto, porque es muy importante para poder ver y hacer algo que en parte hace sentido en la crítica que la derecha hace al Museo de la Memoria. Mira lo que estoy diciendo, el Museo de la Memoria no se toca porque es sobre una cosa específica. Pero si hay un debate que falta en el país es precisamente explicitar de una manera incluso teórica profunda el por qué la izquierda ha elegido finalmente los modos democráticos de insertarse en la lucha política y entender que no todos los caminos son legítimos, que es necesario crear condiciones de estabilidad y de diálogo para volverle un carácter dialógico a la política, y esa es una discusión al interior de la izquierda que no está explicitada frente a la ciudadanía de una manera clara. O sea, en un minuto se dio y fue importante. Se dio muy superficialmente frente a la dictadura. Frente a la dictadura. Después del golpe viene todo el proceso de renovación socialista. No, pero todas las democracias tienen derecho a la insurrección frente a la dictadura. Y entonces eso es un tema muy profundo de la política, la relación política-fuerza, porque hoy día los encapuchados, yo lo decía el otro día, los encapuchados son del gobierno de Venezuela, de Nicaragua. Son del ex-sandinismo que tienen encapuchados y paramilitares frente a la sociedad. Son los mismos que combatieron a Somoza o poco menos, ¿no es cierto?, los hijos de los que combatieron a Somoza, que están ahí. Y en Venezuela, las violaciones de los derechos humanos, y en Cuba la falta de libertades políticas, y etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es una cosa que cuesta mucho porque hay una visión deificada del poder político y no se ve el desarrollo de la democracia como procesos continuos y constantes. Pero es que yo quiero decir que no hay una izquierda, que hay distintas izquierdas y todas tienen un déficit en esto. Bueno, efectivamente, los partidos tradicionales de la izquierda chilena hicieron en lo grueso, ¿no?, el Partido Socialista básicamente, y de ahí se escinden muchos grupos y muchas corrientes. Hizo un proceso de renovación, cual más, cual menos, bastante interesante, que fue un proceso bien que tenía harta densidad intelectual. Y ahí estuvieron los Brunner, los Mulián, bueno, todo lo que sabemos no lo vamos a repetir acá, ¿no? Y eso produjo un avance. Sí hicieron un mea culpa que no ha hecho la derecha. Ahora, ¿dónde se pierden esos grupos? Se pierden en las declaraciones que hizo el otro día Insulza. Es decir, sí, tenemos que condenar Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero China no, porque hacemos negocios con China. Entonces, ese grupo terminó transformando a la política como... La política es la prolongación de los negocios por otros medios. ¿Ah? Eso es por la frase de von Clausewitz para ese grupo, pero Boric instala esta conversación en los grupos más jóvenes que constituyen el Frente Amplio y que los enfrentan a sus verdaderas disyuntivas. Somos una nueva izquierda distinta de la concertación y por lo tanto retomamos las banderas del Che Guevara y de la revolución bolivariana y todo eso, pero seguimos siendo solo izquierda o somos algo nuevo, algo distinto. ¿Ah? Entonces, y esa conversación no está para nada resuelta. Yo creo que la idea de que son de izquierda es lo hegemónico, y creo que en eso radica buena parte de la irrelevancia que hasta el minuto manifiestan en la medida en que se parlamentarizan. ¿Ah? Salieron de la calle, se parlamentarizaron y pasaron a ser bastante ineficaces, ¿ah?, y bastante irrelevantes. Entonces, esta conversación que quiere instalar Boris, yo creo que es muy potente. Yo creo que hay una pequeña similitud, no sé si tan pequeña, pero hay una similitud entre lo que siempre se ha dicho, la mentalidad binominal que nosotros tenemos, que consiste básicamente en pensar en dos grandes bloques exclusivamente, porque durante mucho tiempo esos dos grandes bloques son los que dominaron las elecciones en Chile. Y existe una mentalidad todavía de Guerra Fría, todavía existe una mentalidad de... el peso a la noche sobre la política chilena. Exactamente, y en términos mundiales, donde tú dejas de mirar el sector que ideológicamente es más afín al tuyo con la misma acuciosidad que tú miras al contrario. Y eso vale tanto para las personas de derecha que ignoran
lo que pasa en sus regímenes como a las personas que son de izquierda y que justifican o matizan las brutalidades que pasan en esos sectores porque siguen pensando básicamente que el mundo se divide entre dos ideologías únicas. Y claro, cuando tú metes terceras visiones o cuartas visiones en eso, se te produce un descalabro, digamos, no te funciona el método. Es mucho más cómodo, más claro, menos incertidumbre cuando las cosas se dividen en dos bloques o en dos bandos irreconciliables, digamos. Sí, a propósito, este jueves, porque esta conversación va a seguir y en buena hora, lanza su último libro Javier Rebolledo, que se llama Los hijos del frío, que es sobre un personaje bien notable, un comunista, militante comunista de los años 40, Daniel Palma, que él tenía tiene la característica de ser expulsado del PC por ser muy estalinista. Por promover, cuando el partido promovía desde los 50 en adelante la participación dentro del sistema, él ya hablaba de la vía armada y la radicalidad y todo, entonces termina siendo expulsado y la investigación de Javier reinstala esta conversación acerca de la sovietización, el exceso de sovietización del PC, la infiltración o la conexión de grupos importantes del PC durante todo el siglo XX con la KGB soviética, y bueno, vienen de alguien, un periodista que nadie puede acusar de un agitador de derecha, ¿no? Un periodista con una trayectoria impecable en investigación de derechos humanos. En ese tema yo recomiendo como apoyo de lectura La crisis de la Tercera Internacional, de Fernando Claudín, el español, sí. Que es una de las mejores, que lamentablemente eso es solamente el primer tomo, él había prometido 2 libros, y es muy escaso porque fue editado por una editorial que tenían los españoles en Francia que se llama Ruedo Ibérico, y la han sacado, pero esa historia relata exactamente la contradicción y la sovietización del movimiento comunista internacional. Y termina precisamente con, empieza con todos los movimientos y las críticas al socialismo real, el eurocomunismo, está todo ahí. Y está mencionado de pasada la historia chilena, la historia de América Latina, con este argentino, Codovila, que era el representante de la Internacional Comunista en Chile y en toda América Latina, y las relaciones con Elías Laferte, que era el hombre duro, y en fin, y todas estas cosas, y el movimiento, creo que hay una mención al movimiento reynosista dentro del PC, que son los tipos que, los duros estos que hablaban de la sovietización. Claro, Daniel Palma era parte de ese grupo. Porque en Chile se produjo el Frente Popular, es uno de las representaciones exitosas de las políticas soviéticas en ese momento, ¿no? A pesar de que Pedro Aguirre Cerda, en la historia de Chile, era anticomunista acérrimo. Pero para hacer frente al fascismo, pues, claro, como los frentes populares para oponerse al fascismo. Interesante, además que Daniel Palma... Mira, conocemos tan poco de la historia del 25 para acá de Chile, en detalle, la discutimos tan poco, el papel de Carlos Ibáñez, en fin, la historia de los congresos y las políticas tal como hacían, y la cocina de los Saldívar, que estos libros son maravillosos, ¿no? Sí, no quiero adelantar todo el libro, Javier, porque me mandó un brief, pero me pareció súper entretenido, y cuenta que, Daniel Palma termina siendo asesinado en el cuartel Simón Bolívar junto con pese a ser expulsado del PC en algún momento, vuelve y termina asesinado como todas las direcciones del PC que mueren en el cuartel Simón Bolívar, y él tiene una hija, Leonor, que se casa con este científico Varela, porque era Francisco Varela, porque Varela y Maturana fueron en los 60 seguidores de Daniel Palma en su inicio, pues imagínate, interesante, y su hija es, Leonor. Claro, y la hija de Varela es Leonor Varela, o sea, sí, pues. Este señor Palma era el abuelo de Leonor Varela. Chile es angosto y chiquitito, y concentrado. Sí, sobre todo cuando uno mira este tipo de temas, que son los temas políticos, y cómo se ha cocinado el poder. Hacemos un alto y volvemos con el mostrador en la clave. Justo al mediodía, de lunes a viernes, Cónclave Deportivo. Entregamos fútbol primero que todos. En esa base estoy de acuerdo. Me parece que Estadio Seguro debiera hacer otra cosa. Pero absolutamente. Distinto de qué. Ahora, me importa un carajo quién sea la cara de Estadio Seguro.
porque de verdad las dos caras que tuvo Estadio Seguro no tenían idea de lo que hacían. Pero y sí, me parece que la persona que estoy hoy día está más capacitada que esos dos. Chico Peñarillo, Pancho Aguiluz, Manegrán, Chamagol González, Flaco Larra y Marcelo Muñoz te hablan de fútbol en Cónclave Deportivo. Hagamos la nómina completa, los 23 mundialistas que fueron a dar la hora. Creo que no se mete tan bien como Marcelo Díaz entre los centrales, pero se sabe meter. Sí. Pero está siempre mejor ubicado. Y sin hacer su mejor partido. Exacto. Pero la luchó mucho. Algunas veces ve 3 japoneses encima. Cónclave Deportivo. De lunes a viernes, justo al mediodía. 92.9. Somos fútbol. Somos la clave. Hora clave. Son las 8:58. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Querida excusa, ya no te quiero. El tiempo que pasé pensando en ti, ahora lo ocupo decidiendo si ir a las ruinas de Tulum o a la playa a relajarme. No dudes más, haz que las cosas pasen. En agosto, Banco Security te apoya para que realices ese viaje soñado, pagando tus vacaciones de 4 a 12 cuotas sin interés en Travel Security con tus tarjetas One o con tu crédito de consumo a tasa preferencial. Cotiza y compara. Si aún no eres cliente, descubre si tienes una oferta preaprobada en bancosecurity.cl. Banco Security. ¿Quieres? Puedes. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Hay un agua para... Amor, ¿estás a lavar la ropa? Y un agua para ti. Agua purificada Manantial. Aprovecha y solicita el servicio de agua purificada Manantial en tu casa. Ten una máquina que te entregue inmediatamente agua fría y caliente con 3 botellones de 20 litros todos los meses por solo 16,490 pesos. Para más información, entra a www.manantial.com. Manantial es vida. Los que sabemos de café, conocemos el secreto. Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta. Tostado por manos expertas, de exquisito aroma y sabor y en todas las variedades. Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar. Cabrales significa buen café. Encuéntranos en los mejores hoteles, restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Pedí una demostración en cafecabrales.cl y descubrí por qué somos el café número 1 de la Argentina. Cabrales, dedicados al café. 4, 3, 2, 1, ¡Feliz Mega Pro! ¡Ya empezó! La oportunidad que todo Chile estaba esperando para escaparse esta segunda mitad del año. Empezó la Mega Promo de la TAM. Son solo 3 días en los que podrás comprar pasajes a más de 80 destinos nacionales e internacionales a increíbles precios. Compra ahora en latam.com y paga entre 3 y 12 cuotas con tus tarjetas de crédito Santander. Solo por 3 días, la Mega Promo Latam. Estamos con el mostrador en la clave y yo estaba contándoles un poquitito a... Muy apasionado. No, es que me sorprendió. Estaba contándoles un poco a... Tanto a Mirko como a Chago lo que ocurrió o lo que está ocurriendo de novedoso, de impactante en la Iglesia Católica chilena. En el marco de todas estas situaciones aparece de pronto la presentación ante la Corte de Apelaciones de Santiago por parte del abogado Luciano Fuyú a nombre de su representado, el sacerdote Cristian Prej, de un recurso de amparo en contra de Ricardo Esati, arzobispo de Santiago. No, señora, no me equivoqué. Está escuchando exactamente lo que escuchó. Cristian Prej, acusado de abusos sexuales contra menores y adolescentes por parte de la investigación vaticana, está prohibido de dejar Santiago. Y eso parece que tiene que quedarse acá, mientras se termina toda la investigación canónica en su contra. Y él presenta un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones la semana pasada,
en contra del arzobispo Ricardo Esati, porque esa orden del arzobispo de retenerlo en Santiago atenta contra las leyes del país para una persona que no está acusado ni está imputado de nada. Una suerte de orden de arraigo eclesiástico. Claro, una suerte de orden de arraigo eclesiástico, y dice que eso es ilegal y que no corresponde, que lo que corresponde, si es que esa persona no está acusada formalmente por la institucionalidad de la justicia ordinaria chilena, es que él se pueda mover donde quiera. Todo esto que suena absolutamente lógico desde un punto de vista fuera de la Iglesia Católica no tiene nada que ver con la Iglesia Católica. Yo lo he dicho aquí varias veces, la Iglesia Católica opera como la FIFA. El derecho canónico, los reglamentos de la FIFA son y se consideran superiores y anteriores a las justicias ordinarias de los países. Y por lo tanto lo que indirectamente ha hecho Cristian Prech es poner en tela de juicio la facultad del papado para intervenir sobre las leyes ordinarias de un país. Esa es la ruptura del pacto constitucional de la Iglesia Católica, por decirlo de alguna manera, porque el Estado virtual se basa en la aprobación y en la aceptación del derecho canónico. Y si el derecho canónico pasa a ser secundario respecto de una conducta personal, como la de Prech, ¿no es cierto? Chao. Y si eso se toma como un precedente y se empieza a aplicar en todas las partes, o sea, la crisis puede ser muy mayor, de verdad puede ser muy mayor, porque no había habido una respuesta autonomista frente al derecho canónico con todas estas cosas que han pasado Y la Corte de Apelaciones de Santiago ofició, primero, admitió el recurso de amparo y ofició, no sé, es bien impresionante, métanse a Corte de Apelaciones de Santiago del Poder Judicial, busquen en amparo, es el 1785-2018, el folio 1785-2018, métanse ahí, van a encontrar el escrito que presenta el abogado Luciano Fuyú y la respuesta a la Corte de Apelaciones señalando que se acoge el recurso de amparo y que oficia a Ricardo Esati para que en un margen de 24 horas, que vencen hoy, deba contestar la cosa que se plantea por parte de Cristian Prech. Lo que es interesante es que aquí tú tienes una situación casi esquizofrénica. Cuando el derecho canónico, que se mantiene siempre en silencio, que nunca traspasa las denuncias que reciben a la justicia ordinaria, porque eso es lo que dice el derecho canónico, se debe esto investigar internamente y no traspasarlo a la justicia ordinaria. Cuando ese derecho canónico benefició a Cristian Prech, porque las denuncias que llegaron sobre él no se conocieron públicamente ni se pasaron al Ministerio Público, ahí el derecho canónico servía. Pero cuando el derecho canónico no sirve a Cristian Prech, porque lo arraiga en una ciudad en la que él no quiere quedarse, entonces el derecho canónico no debiera interferir en las leyes ordinarias del país. Yo creo que es una de las peleas más interesantes que se pueden dar en este momento. Crea precedentes. Sí, porque todo grupo de poder se basa en que para ser tal sus normas, sean formales o sean tácitas, prevalezcan. Las normas que se mantienen al interior de ese organismo prevalezcan ante cualquier tipo de amenaza exterior. La pertenencia al grupo tiene que ver con el respeto de esas normas y las mafias son particularmente eficaces en hacer valer eso cuando cualquiera de sus miembros es llevado a tribunales, y hay todo un código a través del cual se protege al sujeto no solo en el tribunal, sino también en la cárcel, sigue siendo parte de la estructura. Tú sales, nunca dejas de pertenecer a la organización o a la estructura. Es de alguna manera la eficacia que demuestra el post-pinochetismo al mantener a todos los agentes de violación a los derechos humanos relativamente conteste en la idea de no asumir las responsabilidades, de negar sistemáticamente las responsabilidades ante los jueces, salvo algunos que han hecho confesiones, pero son excepcionales. No se resquebraja esa regla fácil. Entonces, que se empieza a resquebrajar en la Iglesia te habla de la debilidad institucional que hay adentro de, y eso es muy importante. Su poder está a punto de estallar por los cielos. Yo lo he dicho varias veces acá porque hemos conversado el tema,
que existen legislaciones específicas del derecho canónico respecto de estas materias. Una de ellas, por ejemplo, que se activó y se reactivó muy fuertemente con Juan Pablo II y ratificada por Benedicto XVI, fue la que las denuncias que llegaban llegaban a la iglesia, al obispado o al arzobispado, contra alguno de los sacerdotes, no podían ser canalizadas a través de la justicia ordinaria. Debían escapar del conocimiento de la justicia ordinaria y ser tratadas dentro del derecho canónico. Eso en un caso, pero la gran mayoría de los casos que se están viendo hoy día significó que si es que había castigos o si es que había traslados o si es que había algún tipo de situación que afectaba a la persona que había sido denunciada, eso no se sabía, se justificaba con otras razones y finalmente si que había alguna sanción, la sanción se informaba directamente al afectado y probablemente nadie sabía si es que no había alguien que levantara la voz. Esa facultad que tiene el derecho canónico de ser una especie de justicia paralela a los países en la que está, es lo que de alguna manera está cuestionando Cristian Prech, señalando que mientras el Estado chileno, con sus leyes aplicables a todos los ciudadanos, no decrete que tiene un arraigo en la ciudad de Santiago, no puede el Vaticano, a través del derecho canónico, dejarlo impedirle acá, un derecho constitucional. Impedirle un derecho constitucional de Chile. Y creo que es muy interesante como sí, muy interesante. Y lo de el obispo Goiche mañana declara Sati. También reafirma un poco esto que estás diciendo tú, Fernando, en el sentido de que hay una regla, una norma dentro del derecho canónico que impide comunicar mientras se está investigando. Eso está en un decreto no tan antiguo tampoco, porque ha sido ratificado varias veces, que se llama Crimen Solicitaciones, que es la forma en que el código canónico admitía las denuncias o faltas de los sacerdotes, monjas, hermanos y todo lo demás, miembros de la iglesia, respecto de un montón de materias que son consideradas criminales. Fíjate que yo de verdad creo que en algún momento va a salir la investigación, porque tengo la impresión de, habiendo tanta norma, tanta regla y además tanto destino. Se habla en la entrevista de Gosch de un centro en México para atender curas drogadictos, homosexuales, en fin, gente con problemas. Tengo la impresión de que esto ya era un tema interno, o sea, con una discusión muy cerrada en el poder y con grupos, y que en algún momento va a aparecer alguna, no de laicos, sino de los propios religiosos, porque es lo mismo que discutíamos sobre la izquierda o sobre, la derecha, que no acepta determinados cánones, etcétera, y que la realidad les va imponiendo, ¿no? Entonces es imposible que se hayan mantenido ciegos. No, y por eso es muy interesante. Bueno, el Vaticano de hecho sabía de todo. Ahora, a propósito de este informe impactante de los abusos en Pensilvania, ¿no? Ahora se supo que el Vaticano estaba en conocimiento de buena parte de toda esa información desde los años 60. No, claro, sí es muy... No pueden alegar que no sabían, claro, que ocurrió como un hecho aislado, etcétera. Pero además esto, no sé, bueno, yo no soy... Canonista, ni conozco, ni... Iré abogado a la Chile, porque en la católica les enseñan obligatoriamente derecho canónico a los estudiantes de Derecho. Yo soy de la Chile. Sí, bueno, tenemos ahora a Pablo Ruiz Tagle de decano. Aunque me siento en el alma mater, yo... ¿En qué alma mater? Contento. De la Chile, de la Escuela de Derecho de la Chile. Yo quería a ver si que la puedo encontrar. Creo que es esta. Déjame ver. ¿Qué cosa? No. Es que quiero encontrar la resolución de la Corte de Apelaciones, que es muy interesante, y tú que eres abogado, que eso te quería preguntar. Si es que hay... déjame ver, último intento. Bueno, pero aquí está, mira, dice. Amparo, 1785-2018. Dice: señores arzobispado de Santiago, por resolución dictada el día de hoy en el recurso de amparo
Ingreso Corte 1785-18, se ha ordenado oficiar a usted con el objeto de requerirle que informe al tenor del recurso. El aludido informe deberá ser evacuado dentro del plazo de 24 horas y a este se deberá adjuntar todos los antecedentes que existan en su poder relativo al asunto que motivó la interposición del recurso y cuya copia se adjunta al presente correo electrónico. Secretaría Criminal, Corte de Apelaciones de Santiago, dirigido al arzobispo Santiago. Esto en pelea interna entre curas contra arzobispo. Está interesante esa pelea. ¿Cómo se llama el recurso que tenían los cristianos de la Edad Media? Llegaban a una iglesia y quedaban bajo amparo eclesiástico. Amparo. Sí, pues. No sé si es amparo. No es amparo, tenía otro nombre, pero esta es la inversión, ¿te das cuenta? Ya la iglesia no te protege, sino que te amenaza. El tipo dice, yo tengo derechos constitucionales, ¿qué te tengo que...? Es que ese mira, tú sabes que hay dos grandes delitos en el derecho canónico que son los dos más grandes delitos contra la Iglesia. Uno es la herejía, que es el que tú discrepes o niegues la doctrina. Algo fundamental de la doctrina. Claro, algo fundamental de la doctrina. Tú, por ejemplo, que tú niegues la Santísima Trinidad, o niegues, que Cristo era el Hijo de Dios. Eso es una herejía. Y después están los cismas, que es una desobediencia a la autoridad de la Iglesia. Que tú plantees el cisma, por ejemplo, la Reforma. El último fue Monseñor Lefebvre. Claro, Lefebvre fue, por ejemplo, el último cismático conocido, y el más conocido de todos, Lutero, probablemente, con el movimiento que motivó la Reforma, desautorizando la autoridad del Papa. Aquí tenemos una situación interesante, porque esto está mucho más cerca, por cierto, del cisma que de la herejía, pero es una cosa que, de acogerla a la Corte de Apelaciones y de plantear una contienda de competencias entre derechos canónicos y el derecho civil chileno, o penal chileno también, sobre lo que corresponde hacer. Fíjate es una cosa media inédita. Es muy interesante, un poco proyectando el tema. La discusión de una reforma penal debiera considerar esas situaciones, porque no hay que olvidarse que el Estado de Chile tiene un convenio con el Estado Vaticano, y el Estado Vaticano se rige en sus relaciones con sus miembros por el derecho canónico. Sí. Y por lo tanto, entonces, estas situaciones debieran ser parte del pacto, porque opera de facto como extraterritorial en la fase de la investigación, es decir, no se metan. La reacción de la Fiscalía fue allanar, poco después de las preguntas o las cartas que le hicieron a Monseñor Goich por estas indagaciones, terminaron con los allanamientos. Y pueden seguir allanando la iglesia, y entonces iglesias y llevándose documentos, etcétera. Esta cuestión está partiendo. Está partiendo, Mirko. Mañana va a estar caliente con Esati declarando en la Fiscalía. Ese va a ser un punto. Ahora, yo tengo la impresión que no va a declarar mucho. Da lo mismo, el hecho. Sí, el hecho, no, sin duda. Un hecho mediático, van a estar todos ahí los colegas atiborrados poniendo el micrófono. Eso es verdad. Va a ser todo buscando el mono, como dicen los editores de televisión, claro. Todo buscando el mono con el cual se titula. ¿Con qué cara entra y con qué cara sale Sati? Sí. Es curioso, sí. Es curioso y está. Oye, a propósito, acaba de salir el tuit de Roberto Isixson. Dice: la aprobación al gabinete del presidente Piñera alcanza esta semana un 31%, el nivel más bajo de lo que va del segundo gobierno del presidente Piñera. Al gabinete, no a él. Y yo creo que esto de alguna manera refleja todos estos avatares que han habido en los... Pero el presidente se mantiene, la aprobación del presidente se mantiene en 45%. Pero tú en la entrevista, yo lo que alcancé a escuchar de la entrevista que le hiciste al presidente de... ¿Cómo se llama? Ciudadano. ¿Ah? Sí, no era el presidente. No era el presidente, el candidato. Es el financista del grupo disidente. Bueno, que
que tiene muchos financistas. Y te he escuchado, en la semana ha salido insistentemente el tema de la economía. Yo creo que nosotros algo lo conversamos el lunes pasado. Yo decía que el cambio de gabinete no tenía nada que ver con las necesidades propias del gobierno, porque cuando se habla de empleo, tú hablas de economía, del Ministerio de Economía, fomento a las pymes, etcétera, y de obras en el Ministerio de Obras Públicas y de obras en el Ministerio de la Vivienda, y ahí está el tema del empleo en el corto plazo. Bueno, el gobierno se lanzó con una ofensiva muy fuerte exactamente en esos campos. O sea, salió el ministro de Obras Públicas a decir que van a crear 100.000 empleos. Carolina Schmidt, las primeras declaraciones: no nos interesan las inversiones que no sean sustentables. En fin, hay como una rearticulación en torno a cuáles van a ser los focos necesarios, y entre esa y aparece la reforma laboral, ¿no es cierto? Se les cuela la reforma laboral en la agenda al gobierno fuerte. Aparecen todas las declaraciones y los esfuerzos desarrollados por el gobierno en torno a evitar las huelgas en el cobre. En fin, el cobre ha ido bajando con la guerra comercial. La guerra comercial, ¿no es cierto? Ha ido bajando de precio, está en 2.60 y cuando el gobierno subió estaba en 3.25 la libra. Entonces, aquí hay un tema que no está resuelto y es cómo se van a enfocar, ¿no es cierto?, la generación o la acción política del gobierno, porque cada vez que al presidente, y ocurrió el día de ayer, le preguntan sobre estos temas, contesta con cosas que no tienen que ver con la economía. No tienen que ver con la economía, o sea, contesta con que hay una ley de sala universal, de una sala cuna universal, en fin, qué sé yo, que se va a mejorar la salud. O sea, contesta con más gasto, con más gasto público, y no contesta con acciones políticas que tienden a fundar. Mira, en materia de cobre, por ejemplo, todo el mundo habla de agregarle valor al cobre. Pero según datos de la Comisión de Transporte del Colegio de Ingenieros, la incidencia en los costos del transporte es fundamental, 60%. Por donde tú lo mirís, el 60% de los costos en el cobre tienen que ver con transporte. Y la revolución del transporte en este país no se ha hecho. O sea, y nadie atiende. El sector transporte debe ser uno de los menos normados o los más enredados que el país tiene. Entonces, yo digo, el país necesita... Sí, pero el presidente no estaba a contestarte a ti, pues, chavo. El presidente es un político, no está tampoco para contestarle, no estaba a contestarle a los periodistas ni para tratar temas de fondo. Está para solucionar un problema. Ya me bajaste, y a nadie. ¿Ya? Claro, pero es que tú dirías, no, oye, ¿por qué no hablo de esto? No dijo si podemos hacer una gran especulación de por qué no estamos en Suiza, porque vivimos en Chile. No, el presidente sale a despejar la semana más complicada que ha tenido, se receta entrevista en todos los medios y lleva un pool de una batería de cosas que quiere decir para cambiar la conversación. Ayer no tenía y por eso puso reforma tributaria, puso Museo de la Memoria. Y yo en la tarde una reunión con Chile Vamos, claro. Como decir, oye, la ropa sucia se lava en casa. Sale a hacer control de daño el presidente. Lo interesante es la estrategia que tiene, que es una ofensiva comunicacional. Sí. Entonces sale a hacer anuncios para desviar la conversación hacia otras cosas y sacarla de esta cuestión que lo tenía atorado a él y a toda la derecha, que era el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Entonces se tira el Museo de la Democracia, se tira la va a cambiar. Se tira la tributaria. Esa te puedo asegurar que va a desaparecer hoy día. Lo mismo, estamos hablando de eso, sí, no estamos hablando de otra cosa. No da lo mismo. Sí, para el objetivo del presidente sí, da lo mismo. Y entonces anuncia la tributaria y mete sus temas. No, mejor que hable de la delantera del Colo-Colo. Lo que sea, y además. Sí. Por más que traigan muertitos futbolísticos, el nombre no funciona el físico. Mira, yo tengo la impresión de que el presidente, por más que trate de sacar la pelota para el lado, se mete más en el pantano. Tiene que salir a lo de él. Un tipo, el otro día le compré a un tipo, no me acuerdo qué cosa, en la carretera, y dijo, yo me acerco al presidente, yo soy piñerista porque ahí está la plata. Yo sigo la plata.
yo sigo los negocios. Mi negocio me va bien porque yo sigo la plata. Sí. ¿Ya? Un tipo que vende cacahuate y tortillas ahí en la ruta 68. Entonces, lo que te digo, Mirko, es que el presidente política tiene que hablar de lo que a la gente le está molestando. O sea, está bien, la seguridad está bien, en fin, qué sé yo, pero para eso tiene el ministro del Interior. Tiene que hablar por lo que eligieron. Lo eligieron por la economía. Por eso lo eligieron. Por eso votaron. La mayor expectativa tenía que ver con eso, sin duda. Sí. Y eso no está llegando en la velocidad o por lo menos en la presencia que la gente tiene, por montones de razones que ahora se van a invocar, supongo. Las reacciones internacionales hoy día sí que tienen validez, ¿verdad? Porque para el caso del... Pero anunció... En anterior no tenían, pero ahora sí tienen. Pero yo te decía, Fernando, yo te decía lo de la columna de Alan Tapia en el diario, Alan Tapia San Cristóbal. Son los sueldos, presidente, porque se refería a un componente de la declaración de Modis que decía que el problema es que los salarios en este país son demasiado bajos y no sostienen las expectativas de la economía. Entonces entra de alguna manera subrepticia el tema, la agenda laboral. Y el problema de fondo de esta economía, de este sistema económico, de este modelo económico, la concentración, cada vez los movimientos que hay son concentradores, cada vez tenemos menos competición, más concentración, y entonces tenemos una polarización del mercado y de la actividad productiva que, ojo, nos va a traer problemas de sustentabilidad económica primero, institucional después, y social al final. Eso es lo que dice la baja de calificación de Modis de alguna manera. Ojo, y ha pasado de agache entre los analistas y entre los economistas. Bueno, por supuesto, porque eso, o sea, tú no va a ser Piñera quien salga a hablar contra la desigualdad y la concentración. No, pero al revés. O sea, va, exactamente, no, él viene a administrar el cohete, para eso lo eligieron. Por eso tiene el respaldo de toda la derecha económica en la campaña y todo. Para administrar el cohete, porque... Yo creo que los esfuerzos que han hecho para evitar las huelgas han sido muy inteligentes, por eso. Porque han estado dirigidas a los problemas reales. Y entonces, mira, Mirko, yo sé que él es bueno para tirar la pelota para el lado y tú decís, no te habla a ti. Yo... felizmente, si no me pondría nervioso, me entendí, de tener la atención de un presidente de la República. Pero le tiene que hablar al país quien lo eligió para lo que lo eligió. Sí, pero el país es más simple, más básico. Empleo, y tienen problemas de empleo. Mira, por más que digan, hay problemas de empleo, y los problemas de empleo están puestos encima de la agenda, están encima de la agenda. Y van a tener que enfrentarse a esa agenda de manera pesada. Yo estoy de acuerdo contigo, Chile tiene un problema estructural, pero la política no está en esa conversación. No ha estado, no va a ser la moneda ni Piñera quienes pongan esa conversación. La gente les va a imponer la gente no impone nada, la gente se la lleva. Si no, estaríamos en otro país. Si la gente si no, ya no tendríamos AFP. Pero está bien, pero no. Salen a marchar 1,5 millones de personas para terminar con la AFP y ahí están, impecables. Entonces, la gente no decide nada. Ni tiene, pero es que bueno, están perforadas comunicacionalmente, su legitimidad y su imagen, pero ¿cuánto tiempo llevamos desde la marcha de la AFP? ¿Cuánto tiempo llevamos? A ver. Pero convengamos lo siguiente. Y que apostemos acá. ¿El proyecto de ley del gobierno va a eliminar la AFP o no? No, ¿cómo la va a eliminar? Pero ¿cómo va a eliminar algo en lo que cree? Por eso es lo mismo que le quiero decir a Chago, que no le pida pelado. Pero si yo no quiero que eliminen la AFP. El gobierno cree en la desigualdad, el gobierno cree en la concentración. Yo soy un realista en la manera de mirar las cosas. Nunca he estado en una AFP, lo digo al tiro, claramente. Nunca, no, prefiero ahorrar mi platita, la misma ponerlo en el banco. Yo soy un tipo ordenado, razonable. Lo que quiero decir es lo siguiente. El debate, al final, se lo lleva lo que la masa, tú has dicho muchas veces, Mirko, que las encuestas son importantes. Y las encuestas lo que están señalando es una preocupación por el empleo. Y una preocupación por la capitalización, en fin, qué sé yo, etcétera. Lo que dice Valente, vayan y inviertan afuera, el ministro de Economía. Entonces ahora están explicando que eso significa que el 40% de los fondos de los chilenos están afuera. Yo no sé.
no sé si será verdad, si será mentira. Yo creo que la información es muy sesgada dentro del mercado y con las significaciones que tiene. Pero lo que digo es esencialmente que las agendas se le imponen al presidente. A todos la los realidad gobiernos se les impone, y entonces puede ser muy bueno para bailar con el monito o para hacer malabarismo en la esquina. ¿Y de eso se trata gobernar? ¿Va a hacer malabarismo en la esquina? No, sí. Yo creo que no. Eso se está tratando ahora. Bueno, si no está... No, lo que pasa es que hoy he visto grandes medidas de fondo para cambiar los problemas estructurales del modelo chileno. Nadie está haciendo esa conversación. Si no pongamos en el Ministerio de Economía uno de los tachuelas. Bueno, pero entonces ¿quién estás? ¿Te gusta Valente entonces? No me gusta pues, entonces, Valente, ¿qué es lo que es? Pero el monito bailando en el semáforo, po. Pero mira, el Ministerio de Economía debe tener unos 300 instrumentos de fomento. 300. Porque aquí se soluciona todo con leyes, decretos, etcétera, pero fomento real no llega. Y entonces las pymes, las pequeñas y medianas empresas que hasta el cansancio se lo escuchamos aquí en esta misma mesa a Roberto Fantuzzi, que es un gran promotor de esta cuestión, son las que generan empleo. Son las que generan empleo. Y las obras públicas generan empleo. Y entonces se van a ver obligados. Le voy a mandar, mandémosle tu currículum a Piñera para el Ministerio de Economía, porque tenéis la receta, po. Mirko, ya. Se charqueó esta cuestión, ya. Son las 9:28 minutos. Me la charqueó el Mirko, ya. Claro, Mirko, si es una idea nomás. No es necesario. Gracias, Thiago. Gracias, Mirko. Chao. Que vaya bien. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador y Combinación Clave.